Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del UPS Podcast. El día de hoy escucharemos a uno de los investigadores y ponentes más importantes de México y de Latinoamérica en el campo del urbanismo y la planeación territorial, el doctor Alfonso Iracheta Senocorta, quien fue también fundador-director de nuestra casa de estudios, la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la OMX, y también fue fundador de la Maestría en Planeación Metropolitana de la UAM Azcapotzalco. Actualmente es investigador nacional del Colegio de México y ha publicado más de 39 libros, así como 180 publicaciones e investigaciones. Actualmente también es miembro de varias organizaciones y es un asesor de los 3 niveles de gobierno. Esperemos que este episodio sea de su agrado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de UPS Podcast, Urbanismo, Planeación y Sustentabilidad. Y bueno, como ya les mencionamos en el preámbulo, hoy tenemos un episodio muy interesante, muy novedoso que muchas personas nos habían pedido. Sí. Y sobre todo estamos con un invitadazo de lujo. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y les prometemos que este episodio va a estar buenísimo. Van a tener toda esa información directo del doctor Alfonso Iracheta. Bienvenido. Muchas gracias, muy amables, gracias. Bueno, en esta, empezando a conversar un poquito, quisiéramos saber cómo ha sido este proceso que se involucró en la planeación, en el urbanismo, y cómo esto ha impactado su forma de ser, su forma de ver las cosas actualmente en las ciudades. Mira, tendría que decirlo en 2, 3 frases. Yo creo que algo que me parece que es central en esto, yo trato de llamarle coherencia. O sea, si en la mañana soy urbanista, no tiene sentido que en la tarde maneje un taxi. Sí. ¿No? Claro. O que trabaje en una oficina pública que tiene que ver con otros temas lejanos a esto. La decisión vino casualmente, estudié arquitectura, pero a la hora de hacer mi tesis coincidió en aquellos años, estoy hablando de los años 70, 70, ustedes no eran ni anteproyecto. Todavía no estábamos. No, en los años 70. Que cuando viene el golpe en Chile, viene el golpe en Argentina. Yo antes de mi primer posgrado, que fue en Argentina, en la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, esto fue en Buenos Aires, llegaron a México, estaba el gobierno de Echeverría y llegaron a México gente valiosísima, entre ellos un queridísimo amigo que falleció hace ya algunos años, Esteban Soms García. Él era el director de ODEPLAN, el organismo de planificación regional del gobierno de Salvador Allende. Y él llega acá con un conocimiento, con una experiencia que en Chile iban muy adelantados. Igual algo había en Argentina, en Brasil, y en México estábamos dialogando sobre esto. Yo era un escuincle, todavía no terminaba la carrera, pero ya estaba trabajando en el Instituto Auris, que nació en el Estado de México, y que fue una muy buena experiencia que lamentablemente desapareció. Pero en ese momento yo estoy elaborando mi tesis. Y cuando conozco esto y me empiezan a hablar del tema de la ciudad y su significado y cuál es el papel de la arquitectura para hacer ciudad, que no es lo mismo hacer arquitectura para los arquitectos o para los clientes, me abrieron el cerebro. Sí, se me abrió un mundo que era inconcebible en ese momento. Claro. A tal grado que continúo con la tesis, pero en la facultad, la escuela, era la Escuela de Arquitectura en el Estado de México. Uno de los miembros del jurado me amenazó directamente cuando vio mi trabajo. ¿Qué tiene que ver todo esto? 40 mapas hechos a mano. Pasaba yo todo. Sí, a mano. Pasaba a ver a mi novia. Pasaba a ver a mi novia del trabajo, llegaba a las 8, de 8 a 9 cenábamos, platicábamos qué, y luego me ayudaba con la tesis ella. Llegaba yo a las 10:30 a casa y de las 10:30 a la 1 o 2 de la mañana a hacer los mapas con cipatón, con letracet. Pero fueron 40 mapas de desarrollo urbano. La tesis se llamó Ciudad Texcoco, que era descentralizar el crecimiento desordenado que ya tenía el Valle de México en una nueva ciudad con una serie de rollos arquitectónicos. Pero la amenaza concreta fue: si no tiene proyecto arquitectónico esto, te repruebo. Sí, claro.
Y lo que hice fue un proyecto arquitectónico, pero ya toda la parte urbanística, todo el análisis, inclusive ambiental. Había trabajado todos los temas ambientales, demográficos, de política pública, términos que ahora son, pero estoy hablando de 1974. Y eso solo de licenciatura, años. Tesis de licenciatura. De licenciatura. Muy completa. Muy avanzada, sí. Bueno, pues ahí se quedó. Bueno, pues el señor arquitecto, el día del examen, se bajó estaba el estrado, ya estaba en los 5, yo llené el auditorio de la facultad, de la Escuela de Arquitectura con mis mapas, pasé 1 hora y media pegándolos. La verdad estaban bien bonitos. Ahí todavía queda algo. Bueno, pero lo importante es que este hombre simplemente se sientan todos. Yo subo, entonces me dicen, bueno, no sé, vamos a iniciar. Se paró y se fue a sentar ahí abajo y no opinó. O sea, yo tuve 4 sinodales en lugar de 5. Pero de ahí nace toda una preocupación que me enseñaron mis queridos amigos. José Luis Corallo, que ustedes deben saber de él, que ahora ya es muy grande. Roberto Eibenschutz, que lo conocí, para mí era maestro, porque era 10 años más viejo que yo. Bueno, ya cuenta, ¿no? Ya cuenta. Sí, claro. Un chavo de 23 con un hombre de 33 que ya está trabajando y ya cuenta. Bueno, con ellos, con personajes como ellos, aprendí esta idea central que tiene 2 componentes, y ahí termino. El primero, el concepto de totalidad, y segundo, el concepto de coherencia en el trabajo. Totalidad en el sentido que la ciudad es, en estricto sentido, es un todo, y todo lo que está ahí está interactuando. No puedo yo hacer una política de vivienda sin entender cómo impacta en la movilidad, en el consumo de agua, en la contaminación. No puedo tener una política para reducir las emisiones de efecto invernadero, todos los gases, todo esto, si no estoy pensando en el transporte, en las industrias, en la localización. Las mejores políticas ambientales son de localización, como la mejor política social es la política económica. No se trata de darle dinero, aunque hay que dárselo porque está tan pobre la gente que hay que hacerlo. Sí, claro. Se trata de crearle las condiciones para que gane más, revalorizando su trabajo a través del salario, a través de la forma de trabajo, de tener derechos sociales. Y esas son políticas en general económicas, porque vienen de la macroeconomía. El problema es que los macroeconomistas no entienden de esto. Y lamentablemente, sí, un tema y ojalá que me escuchen, pero no, yo tengo un debate de años porque la macroeconomía es tan cuantitativa y es tan cualitativa en el sentido de los grandes componentes que se les olvida la relación que tiene el concepto de macroeconomía con la micro, con la vida cotidiana de la gente. Ahí hay un problema serio. Así y el otro tema, el de la congruencia o coherencia y congruencia, tiene que ver con esta idea. Esto es tan complejo que tienes que estar dedicado todo el tiempo. Y si realmente te emociona, te apasiona tratar de hacer algo por tu ciudad, cuando hablamos de la ciudad hablamos de la gente. La gente también, que está sentada en un lugar y que al interactuar y no ponerse de acuerdo pueden hacer cosas aberrantes. Sí. Porque yo tomo una decisión de poner un antro enfrente de una prepa. ¿Quién me dice que no? Claro. Bueno, la política pública urbanística. Entonces, este tipo de ideas te van llevando a entender que si vas a comprender y actuar para mejorar las condiciones de la ciudad, la tuya y la general, desde la perspectiva académica de la consultoría, de la política pública y del trabajo con la sociedad, tienes que entender que todo está relacionado. Bueno, sí. Y ahí es al hablar de una ciudad. Ahora, si hablamos de un conjunto de ciudades como son las metrópolis, entonces nos adentramos todavía a otro mundo un poquito más extravagante, ¿no? A ver, yo sigo peleando que la metrópoli es una ciudad. Una sola. Es una ciudad más compleja, con muchas divergencias, pero otra vez, el todo es la gran Ciudad de México, por ejemplo, el gran todo. Ahora, ¿cómo puedo yo entender esto y analizarlo?
desde la perspectiva de la interacción más intensa de un lado a otro, a veces similar, a veces muy bajito, pero todo está interactuado. Y lo interactuado son una serie de, podemos llamarle elementos, que los puedo dividir como yo quiera. Por ejemplo, sectores, transporte, educación, salud, vivienda, es una manera de entenderlo. La otra por temas geográficos, la otra por temas de usos del suelo, las zonas industriales, bueno. La otra por las infraestructuras. Uno tiene 1000 maneras de dividir su totalidad para entenderla, para estudiarla. Pero yo empiezo a trabajar el transporte, no puedo olvidarme que es parte de un todo. Y mi primera pregunta es, ¿cómo se vincula esta política o este problema? ¿De dónde viene? Eso me ha permitido tratar de entender de que buena parte de las políticas que se toman en las Secretarías de Desarrollo Urbano tienen poco que ver con la solución del problema de la ciudad. Y uno de ellos es el metropolitano. Así es. Plantear, hay que hacer ahora leyes específicas para las metrópolis. Cuando están discutiendo esto en el Congreso, y que a mí me han invitado a hablar de este tema varias veces, lo primero que les he comentado, mi perspectiva es que la metrópoli es una ciudad, insisto, más compleja. ¿Cuál es el tema central de una zona metropolitana? El conjunto de jurisdicciones que interactúan desordenadamente, porque no hay ley y no hay política ni incentivos para que actúen coordinadamente. Ahí es donde está el problema más serio como para empezar. Pero yo primero me pregunto, no puedo trabajar Naucalpan olvidándome de Azcapotzalco, que es el vecino, o de Tlalnepantla, pero tampoco olvidándome del resto de la metrópoli, porque hay gente que va ahí, trabaja ahí, pero viene de un lugar que está mucho más alejado y que se dedica a cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con lo que ocurre en Naucalpan. Sin embargo, ahí tiene que, o va a dormir ahí. Este tipo de relaciones normalmente no tienen una respuesta desde el Estado y tampoco desde los mercados, ¿no? Así es. Y bueno, en México, desde su perspectiva, ¿cómo ha sido esta evolución de la planeación metropolitana en los últimos años? ¿Cómo se ha venido manejando a raíz de la primera creación de la primera zona metropolitana o de las nuevas zonas metropolitanas que se están gestionando actualmente? Regreso a los años 70 con la creación del Instituto Auris en el Estado de México, que fue, yo insisto, su primera etapa fue muy novedosa porque partió precisamente de preocuparse qué estaba pasando con la Ciudad de México, que se expandía muy aceleradamente en el Estado de México. Entonces surgieron ahí muchos proyectos, muchos. Yo me acuerdo proyectos relativos a la metrópoli, el proyecto NZT, el proyecto de Naucalpan, Zaragoza, Tlalnepantla, que era un corredor, inclusive el proyecto del corredor, ya podíamos llamar, no le llamaban así, pero megalopolitano, Toluca, Lerma, La Marquesa, que continuaba hacia la Ciudad de México. Una serie de acciones que tenían que ver con esa intencionalidad de tratar de entender qué estaba pasando, qué pasa cuando una ciudad que aparentemente está contenida, como era la ciudad medieval, por ejemplo, o las ciudades precolombinas, que estaban perfectamente delimitadas, y de repente empieza a crecer, o por el otro lado otras empiezan a crecer, y como amebas que se atraen, se convierten en un todo, y dejan de ser dos para ser uno. ¿Quién estudia esto? ¿Cómo lo entiendo? A ver, te rompe la cabeza, porque ves que ahí hay desigualdad, hay pobreza, hay desorden, hay destrucción ambiental, cosas que todavía en los 70 ya se hablaba de ellos. Este Centro de Estudios del Medio Ambiente con el que yo empecé a trabajar en la UAM en el año 75 fue un centro atípico a nivel nacional, porque le preocupaba el poblamiento, el ambiente y el territorio.
cómo es que la gente se ubica y se asienta en tal o cual lugar, qué impacto le genera a los recursos naturales, por qué la gente se asienta así y cómo es que genera sus relaciones y sobre todo sus temas de localización, dónde pone las industrias, dónde pone la vivienda. Y ahí pues Le Corbusier nos creó un serio problema con una visión fragmentada de la vida urbana. Cuando de lo que estábamos hablando era de otra cosa. La gente vive en un lugar, pero lo ideal sería que caminara para ir al centro de salud, que pudiera subirse a un transporte y en 5 minutos estar en su trabajo, o caminando llevar al niño al kinder, o que el joven se fuera a la preparatoria, a la universidad también caminando, cuando el planteamiento fue no, habitar, circular, trabajar, entretenerse. Bueno, entonces todo esto hizo que el pensamiento sobre zonas metropolitanas surgiera más bien de la propia crisis de expansión de las ciudades. Ya en los años 80 tuve la oportunidad de estudiar, fue una especie como de maestría en la Fundación Getúlio Vargas en Río de Janeiro, que era un programa en la administración metropolitana, que partía del análisis crítico y propositivo de los dos grandes espacios. ¿Eso en qué año fue? 84. Grandes espacios que estaban, que ya eran zonas metropolitanas, Río y San Paulo. La Fundrem, la Fundación para el Desenvolvimiento Metropolitano de Río de Janeiro, y la Emplaza, la empresa de planeación metropolitana de San Paulo. Fueron tan interesantes como proyectos. El Gran Londres, el trabajo que estaba haciendo para unificar los proyectos en el Gran Londres después de la Segunda Guerra, cuando vino la reconstrucción de Londres, unos años después empezaron a hablar de otros espacios, counties y regiones que se estaban unificando en términos urbanos, porque aquí estaba la base industrial, pero la gente vivía en Londres. Y bueno, las new, ¿cómo les llamaban? Las nuevas ciudades, las nuevas villas urbanas en Francia, fue el mismo modelo. La preocupación es qué pasa cuando esto se sale de control. Yo tenía una ciudad, yo era el alcalde o la alcaldesa, y resulta que de repente tengo un problema, pero es con un vecino. Yo estaba solo con una ciudad y ahora tengo otra ciudad muy cercana que me está generando impactos, a veces positivos, a veces negativos, o que yo le estoy generando impactos. ¿Cómo empezamos a poner orden en este tipo de procesos? Conurbaciones, metropolizaciones y ahora megalopolizaciones. Así es. Ciudades-región. Sí, claro. Sí, es un tema bastante complejo abordar tan solamente en una, pues ahora sí en una plática, en un podcast, ¿no? Obviamente. Por ende, también está la invitación abierta para cuando quiera venir a este podcast. No, le seguimos. Usted me dice, le seguimos. Yo encantado. No, y más que nada porque esto es, por ejemplo, hablando de ciertos periodos de tiempo, ¿no? Sí, o sea, actualmente en México pues podemos encontrar muchos estudios de caso muy interesantísimos para estudiar, para abordar. Y precisamente esa sería como otro pequeño fragmento, ¿no? Tenemos ahorita esta conversación y que nos ha abordado mucho sobre las políticas, ¿no? Las políticas, cómo se deben de implementar, porque bien es cierto, ¿no? A veces una política puede abarcar cierto sector, pero no abarca el otro, ¿no? Que va como de la mano y eso se ha visto pues recientemente en México. Entonces, justamente queríamos abordar este tema de gobernanza, adentrarnos un poquito más a lo que es la gobernanza dentro de una metrópoli. Entonces, ¿cómo se va ligando esta parte de gobernanza y metrópolis? Mira, yo partiría por conceptualizarla, porque hay muchos conceptos sobre Así es. Cada término tiene su interpretador o su interpretadora y le agrega cositas y no tiene que haber un acuerdo de qué estamos hablando. Exacto. ¿No? Yo entiendo la gobernanza como el proceso de actuación concertada entre todos los actores sociales a partir de un proyecto común. Okay. Y ese proyecto común es algo, la ciudad, por ejemplo. Nuestra ciudad está en caos. ¿Qué hacemos? Y los que son lo que llamamos actores sociales, que son los responsables más importantes de la transformación de la ciudad y de la metrópoli, no es la gente,
No obstante que la gente construye en lo individual, donde puede, donde lo dejan, donde quiere, según Sí, si claro. es rico o si tiene dinero, donde quiere. Y si es pobre, donde puede. Sí, claro. Pero hay actores, están los desarrolladores que construyeron 11 millones de viviendas, nada más en el Estado de México, más de 500,000 en las dos zonas metropolitanas, el Valle de México y Valle de Toluca, y las pusieron donde quisieron. Donde quisiera. Y eso fue terrible, terrible. Y por más que lo discutimos con ellos, no lo aceptan en estricto sentido. El Infonavit y el gobierno federal no lo aceptan. Y todavía se atrevieron a hablar de ciudades bicentenario y cosas así. No, es que eso fue, no sé cómo calificarlo, pero es algo que a mí me duele como urbanista y como ciudadano, ver que le llamen algo que no es. Así es. Que era un negocio inmobiliario y le llamaron ciudades bicentenario. Bueno, el tema de lo que nos está hablando es de no hay un acuerdo con los actores sociales sobre un proyecto común que beneficie a todos. Desarrolladores, transportistas, otros. En México y en el centro sobre todo se ha dicho toda la vida, por años, donde entra un camión de Coca-Cola o una combi, va a haber casas. Pero es al revés, donde entran ellos. Es decir, el camión es capaz de entrar en los lugares más escarpados para que en una casa dejarle 5 cartones de cerveza o de Coca-Cola, o de Pepsi-Cola, o de lo que sea, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la ciudad y el papel de los actores sociales para gobernar y administrar y llegar? No tiene nada que ver. Cada quien hace lo que puede y lo que quiere. Entonces, el primer tema para mí es que gobernanza es reconocer quiénes son las y los actores sociales que generan el crecimiento más agresivo, para bien a veces y para mal la mayoría de las veces, lamentablemente, en las ciudades. Hoteleros, ejidatarios, que en buena parte del país muchos se han convertido en especuladores inmobiliarios, dejaron, los abuelos fueron los que lucharon, los papás produjeron, los nietos ahora son mis reyes y se dedican a especular con la tierra. Yo ya lo he vivido en muchas ciudades del país en concreto, así directo, y puedo darte, no tengo que nombres y apellidos, pero los grupos están claramente identificados, ¿no? Sí, claro. Están los desarrolladores, los inversionistas, la Cámara de la Industria de la Construcción, la Cámara de Desarrollo de la Vivienda, los financieros, los que dan las hipotecas, ahora los de las fibras. En fin, hay una cantidad y lamentablemente inclusive los malosos, el crimen que ha encontrado un espacio de ganancia también en la ciudad, construyendo no para resolver una necesidad urbana, sino para circular dinero y lavarlo, entre otros temas. Bueno, entonces, ¿qué es la gobernanza? ¿Lo que hace el gobierno y trata de ponerse de acuerdo publicando el plan? No, la gobernanza, pasando un segundo nivel, digamos, es un acuerdo. Gobernanza es la capacidad social para llegar a un acuerdo de corresponsabilidad. Pero en ese acuerdo de corresponsabilidad, en una complejidad tan profunda como es esto de lo que estamos hablando ahora, que es la urbanización en general y más grave cuando hay varios municipios involucrados o entidades de la República involucradas, llegar a un acuerdo es cada vez más complejo. Entonces, hablar de gobernanza, yo hablo de gobernanza de base territorial, que ese es el tercer elemento. No es un asunto solamente de acuerdo social que se da en los palacios o en las torres de los grandes consorcios, no. Es un acuerdo social que tiene que ver con la caracterización que cada uno tiene en la ciudad, en la zona metropolitana, y la capacidad que tienen los gobiernos para entender y para llegar a acuerdos, que es lo que más nos está faltando. Y cierro, este acuerdo tiene que ser benéfico para todos, no puede ser suma cero. ¿Qué hago yo para ganar, pero qué tengo que ceder para que tú también ganes? O sea, yo gobierno no puedo exigirte, por ejemplo, golpear a los ambulantes, cuando la historia precolombina es de ambulantes. Sí, claro. Toda la economía de intercambio en Mesoamérica
era en las plazas públicas donde la gente llevaba lo suyo y lo cambiaba con otros, era el trueque. Bueno, lo hemos golpeado hasta cansarnos en lugar de entender, a ver, ¿qué hay detrás de esto? Aparte de las mafias que existen, sin duda, Claro. ¿qué hay detrás de esto y cómo podemos canalizarlo? Eso es un acto de gobernanza, pero acordar. No te voy a dejar que estés afuera del Palacio de Bellas Artes, de ninguna manera. Y yo ahí lo defiendo también, no tienes por qué estar ahí, pero te doy espacios, te canalizo, creo condiciones para que esto ocurra. Pero lo mismo con los desarrolladores. Sí vas a ganar haciendo tu vivienda social, pero esto es una política de Estado. Por delante de tu negocio está la política de Estado, de darle un beneficio y una salida a una necesidad que es la habitación para familias de mediano y bajo ingreso. Entonces no se vale que esté por delante tu negocio, Claro. que fue lo que pasó durante 20 años. Que sigue pasando, ¿no? Sigue pasando. Sobre todo. Sí, ahora lo que están planteando del 1,000,000 de viviendas y todo esto, yo creería que va por otro, tiene otro sentido. Ahora se piensa más en la gente. Están hablando de los predios que ya consiguieron, que en efecto son aptos para el desarrollo urbano. Yo quiero verlo eso. Quiero verlo. Y estoy hablando con la gente de SEDATU para decirles, oye, te apoyamos porque tenemos estudios, tenemos las metodologías para poder hacerlo. Déjate ayudar. Sí. Y en eso estamos, ¿no? Entonces, cierro, gobernanza es la capacidad para generar acuerdos de corresponsabilidad, donde todos tengan algo que ganar, pero al mismo tiempo tengan algo que ceder. O sea, es un acuerdo de voluntades que tiene que tener una ley y que se tiene que formalizar al final. Así es. Y ese, para mí, la formalización de esos acuerdos a nivel de la zona metropolitana o de la ciudad se llama plan. Entonces el plan no es un documento que lo mandas a hacer allá afuera, que tiene muchos datos, muchos mapas, no. El plan es ese acuerdo donde se debería de firmar. Yo me comprometo a sacar los 20 autobuses que están estacionados en la avenida Morelos, en la ciudad de Toluca, y en otras muchas ciudades que no llevan más que un pasajero o 2 o 3 estorbando, para crear una nueva empresa con todos los demás que va a ser de articulados, aunque sea sobre la misma calle, no va a ser Metrobús, pero vamos a resolver el problema de transporte. Pero a cambio de eso, tú me consigues crédito para los autobuses, tú me das un incentivo y me ayudas a capacitar a los choferes. Ayúdame. Entonces yo genero el negocio, pero tú me ayudas y tu gobierno ganas y gana la sociedad. Así es. Eso es negociar. Así es. Eso es negociar. No, pues la verdad suena bastante interesante porque y complejo a la últimamente, vez. sí, es muy complejo, porque últimamente se ha venido dando mucho este concepto, ese término, se ha vuelto como muy popular y decir, hay que hacer gobernanza. Es que esto es gobernanza, pero entenderlo ya desde un ámbito territorial, pues es un poquito más complejo, pero la verdad es que lo da a entender muy bien. Creo que hasta ahora ya lo entendí muy bien yo. Y justamente adentrándonos un poquito más en la gobernanza metropolitana, ¿qué papel piensa que juegan los municipios dentro de esta gobernanza en una metrópoli? El papel con mayúscula. Okay. El tema, yo insisto que la metrópoli es una ciudad y en ese contexto es un asunto de ámbito local. Pero para eso necesitas municipios fuertes, municipios con entendederas, municipios con gente calificada, municipios con base jurídica, financiera, fiscal, razonablemente operativa, y lamentablemente no lo tenemos. En México sigue siendo un país profundamente presidencialista. Probablemente la 4T ha hecho varias cosas positivas que yo las reconozco y sobre todo los principios me parecen muy importantes, pero la concentración otra vez en la cúspide de la presidencia tiende a recuperar un pensamiento que desde antes de la revolución y que en toda la vida ha sido así en estas tierras, desde el tlatoani, el cacique y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este caso, los presidentes de todo el gobierno priista fueron profundamente casi autócratas, algunos de ellos. El caso de Díaz Ordaz es terrible, ¿no? Así que de asustar en muchos sentidos. Quien haya leído sobre la vida política de este personaje, bueno. López Obrador fue muy diferente. Primero porque fue demócrata, aunque digan que no, porque ganó con un gran apoyo. Ahora, ¿qué hizo en términos de abrir el espacio a los demás
o concentrarlo en la presidencia. Creo que es una tendencia fuerte a la concentración. Ahí es donde tenemos uno de los primeros problemas. La metrópoli sigue siendo un asunto que quiere manejar el gobierno federal. Sí. No le corresponde al gobierno federal, salvo generar la gran política nacional de orientación a las metrópolis, de cierta nomenclatura, taxonomía, legislación, apoyos fiscales, financieros, que son generales. Si esto es una zona metropolitana, cabe en este espacio de apoyo, de gestión, de legislación. Como ocurre con muchos fenómenos, si es un asunto de salud, no importa que sea en Zacatecas o sea en Chiapas, cabe en esta lógica. Pero cuando tú aterrizas, no es lo mismo Chiapas que Zacatecas, son profundamente diferentes. Para tratar con los celtales o los tzotziles, a tratar con personajes que son muy diferentes, ya yo diríamos norteños, que tienen una vida muy diferente, que tienen un territorio muy diferente, mucho más desértico frente al otro, que mucho más húmedo, más selvático. Ahí es donde aterrizas y es lo local lo que priva. Pero encima de esto hay una cierta garantía de que estamos hablando de una verdadera federación de estados que son libres y soberanos, que tienen su Congreso, que tienen su propio gobierno, y que los gobiernos municipales son autónomos, son pares de los otros, no son niveles de gobierno, aunque tengan muchos menos recursos. Entonces el tema metropolitano es un asunto local, y la clave es qué hacer para que yo, alcalde de un pedazo de ciudad, yo tengo el pedazo Iztacalco, tú tienes el pedazo Tlalnepantla, o tú tienes el pedazo Naucalpan y yo Azcapotzalco. ¿Cómo hacemos reconociendo que lo tuyo y lo mío no es ni tuyo ni mío en ningún sentido? Porque la gente que duerme en tu municipio o en tu alcaldía resulta aunque trabaja en la mía o en mi municipio, resulta aunque ni siquiera nació ahí. A ver, incluso los límites, ¿no? Todo. Sí. Todo. Pero ¿cómo lo reconocemos y cómo llegamos a un acuerdo? La base es local. Entonces esto implica que el Estado lo entienda, que el gobierno federal lo entienda y que la legislación y el apoyo con recursos y con capacidades se transmitan a los municipios. ¿Y cómo se puede llegar a ese consenso con las autoridades federales? Con una reforma del Estado. Tiene que haber una reforma del Estado. En algunos textos por ahí de los años 90, inclusive de los 80, cuando terminé aquellos cursos de administración metropolitana en Río, hablábamos, y por ahí tengo algo escrito sobre esto. ¿Por qué no hablar de una reforma del Estado desde la óptica territorial? Aquí hay varias cuestiones relevantes. La primera, lo que acabas de comentar. ¿Cómo hacemos para que los gobiernos municipales tengan todo lo necesario para ponerse de acuerdo naturalmente? Bueno, tiene que haber obligatoriedad en la ley. Y si no, te destituyen o tienes un serio problema jurídico. Eso ya ocurrió en Brasil en el mejor momento con Lula, cuando el Ministerio de las Ciudades y el Estatuto da Cidade lo planteaba. Sí. Que es obligatorio ponerse de acuerdo. Bueno, ahí tienes un elemento. Segundo, ¿qué pasa si cambias las coordenadas fiscales del acuerdo que existe en México, donde del 100%, de cada 100 pesos de inversión pública, más o menos 80 los decide el gobierno federal, más o menos 12, 14 los decide el gobierno estatal y 6, 8 los decide el gobierno municipal? Y cuando llega el gobierno federal con dinero, le dice, oye, voy a construir un puente aquí. Oye, ¿y el plan está de acuerdo con eso? Voy a poner un parque público aquí. Lo que se hizo, por ejemplo, con el gobierno anterior. El secretario Meyer se dedicó a construir parques. Qué bueno que le entramos al espacio público, pero no así, como dice alguien. Vamos a esta política, sí, pero no así. O sea, sí, hagámosla, pero tiene que ser algo local. Yo coordino, garantizo los recursos, superviso que se gasten bien, que se relacionen con los espacios habitables y que todas estas correlaciones de elementos, que el transporte, el ambiente, la educación esté relacionada con este espacio público. Es como el centro de esa política, pero es un elemento de una totalidad mayor que es el barrio.
Sí, claro. Que a su vez es un elemento de una totalidad mayor, que es una microrregión dentro de la ciudad, que a su vez va creciendo esto. No entenderlo así hace que el gobierno municipal siga siendo el cliente del gobierno federal y estatal y simplemente aguantan vara. Uh-huh. Y yo cada vez que me reúno con gobiernos municipales, salvo los que son muy urbanos y que tienen recursos, me doy cuenta que están muy mal. Bueno, no tienen la menor idea de lo que significa las decisiones que están tomando con relación a la localización de nuevas infraestructuras o de proyectos que les llegan de la iniciativa privada, ¿no? O de otros órdenes de gobierno. Pues sí, me quedo pensando mucho en esta reflexión. Realmente creo que hemos tenido un conocimiento, una educación en la que precisamente el gobierno federal es como que el que rige, el top, la cabeza mayor, y los demás obedecen. Los demás solamente, pues obviamente quedan como muy debajo de esta participación o de este involucramiento que deberían tener. Entonces, pues le agradecemos mucho que nos comparta este conocimiento. Realmente creo que los urbanistas actuales debemos de tenerlo muy, muy presente para todas estas políticas que se están implementando. Doctor, decía sobre los municipios, pero ¿no hay institutos que jueguen ese papel igual, que interrelacionen con el gobierno del estado y gobierno federal? Sí, no. En los años, por el 2096, por ahí, nace el primer instituto en León, otro en Juárez, otro por ahí, Tijuana. Y nosotros creamos la Red Mexicana de Ciudades hacia la Sustentabilidad, basada en esos institutos en el año 2000. Uh-huh. ¿Cuál era la idea? Bueno, la idea fue una copia del Instituto de Planificación de Curitiba, en Brasil, que fue un invento muy bueno porque partió de un arquitecto urbanista que entendía esto que estamos hablando acá, pero tenía el poder. Y el municipio brasileño es mucho más potente que el municipio mexicano de casi que de cualquier otro lugar de América Latina. Tiene muchos más recursos. Entonces él toma como base la ciudad de Curitiba, el municipio de Curitiba, y empieza a generar acuerdos bajo el principio de un gran proyecto común que era ordenar, salvar, mejorar la calidad de vida. El problema es cuando sí vamos a mejorar la calidad de vida y hacemos un corredor verde que tiene como consecuencia expulsar a toda la población que vivía ahí, que se va a un lugar peor porque no tiene para pagar otro lugar. Y aquí llega gente de mayor ingreso. O si vamos a mejorar la calidad de vida y meten un sistema de transporte tan caro que la gente sigue utilizando el que tenían antes. O vamos a mejorar la calidad de vida y sacamos a golpes a todos los ambulantes que se convierte en un problema social. O hacer vivienda, sí, vivienda social genera empleo. ¿Y dónde está tu vivienda? No, pues a 14 kilómetros del centro de mi ciudad. O sea, esta divergencia, esta falta de acuerdo es el que nos lleva a esta situación tan crítica que estamos viviendo. Yo creo que el camino es una reforma. Tiene que haber una reforma del Estado que reconozca que la base es el territorio y la población que está ahí, y no los sectores que son estancos inventados. Claro. Yo me quiero imaginar gabinetes donde los gabinetes sean básicamente regiones, la región 1, 2, 3, 4, 5, con un ministro regional, y los sectores en la vertical, si fuera una matriz, para que nos está viendo, una matriz en la horizontal están las regiones, en la vertical está educación, salud, agricultura y desarrollo urbano, ambiente. Es una cobertura general. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la esencia de la vida de los seres humanos es la gente y el lugar donde viven. Esa es la esencia. De ahí en fuera, díganme sí, lo claro. Que ustedes quieran. Todo lo más construido. La gente está allí y tiene recursos y tiene manera de ubicarse. Yo, lejos de ti o cerca de ti, voy a poner esto acá, aprovechando que aquí hay un río, yo necesito agua, o hay madera y yo necesito, hay árboles y necesito la madera. Son lógicas de la gente. El problema es que los sectores siguen actuando de manera estanca, es decir, separado, independiente. Por eso critico tanto la política social de vivienda del 2000 al 2019, y ahora todavía tiene resabios porque siguen teniendo territorio
los desarrolladores. ¿Por qué? Porque fue un proyecto de vivienda como caballo de lechero, que solamente conoce su camino. Oye, y el vínculo con todo lo demás, con el transporte, con los equipamientos sociales, con el empleo. ¿Por qué no pusieron la vivienda cerca de los lugares donde se genera el empleo, que no haya contaminación, pero donde tiene transporte y donde garantices que vas a tener educación, salud, abasto, recreación, deporte y demás? Ahí es donde están los eternos problemas de estos acuerdos. Y hablando sobre estos retos o problemas, si pudiera como... Yo sé que va a ser difícil jerarquizarlos. ¿Cuál sería como su problema más relevante dentro de las zonas metropolitanas? Yo creo que es el crecimiento desordenado, disperso, selectivo, segregador, insostenible. Esos son los términos. Las ciudades crecen a donde alguien decide que crezcan. Y ese alguien son los actores que mencioné hace rato. Unos ejidatarios que logran crear las condiciones y empiezan a vender lotes, y en un ratito, como ocurrió en Valle de Chalco y ocurrió en Tlajomulco y ocurrió en otros muchos lugares, empiezan a vender lotes a la gente muy baratos, y la gente que no tiene dónde, porque no hay un estado que le ofrezca un lugar donde vivir, salvo la vivienda social, que es una casa completa, cuando la gente no siempre quiere una casa completa, quiere un espacio para irlo adaptando a su condición, y por eso la autoconstrucción en México representa el 60 o 70% de la producción de vivienda. La gente lo hace con su criterio, mal hecho, feo, todo lo que ustedes digan, pero es la solución que la gente ha encontrado. Y yo me pregunto, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado para hacer esto? ¿Por qué no estuvo desde el principio, hace 50 años, de la mano de la gente, diciéndole primero dónde no te puedes asentar? Sí, y perdóname, si es necesario utilizar la fuerza pública con el derecho que me da el Estado y la legitimidad, pero al tiempo que te estoy ofreciendo una alternativa donde sí. Bueno, por eso tenemos el problema en Chalco. ¿Por qué se está inundando Chalco y se volvió a inundar ahora, antier o ayer? ¿Por qué? Porque la gente se fue a sentar donde pudo, porque era barato. ¿Dónde está el Estado para ofrecerle una alternativa? ¿Y dónde está el mercado? ¿Dónde está el mercado que vive de hacer grandes negocios con todo? Con el agua, con la luz, con el paisaje, con el aire limpio, con las casas. ¿Dónde está el mercado para decirle a esa gente que sí paga? Los pobres pagan. Eso de que más bien hay otros que no pagan y que invaden, pero los pobres que tienen una necesidad y que lo que están haciendo es tratar de ubicar a su familia en un lugar adecuado, no tienen lugares adecuados porque son muy caros, porque hay un descontrol y una especulación con el suelo particularmente que lo impide. ¿Cómo resolver esto? Necesitamos un Estado fuerte que entienda, primero que entienda, y necesitamos un mercado que tenga algo que lo tiene aquí como eslogan y que no es cierto en buena medida. Soy una empresa con responsabilidad social. Sí. No es cierto que sea... ¿Cuál es tu responsabilidad social? A ver, platícame. Bueno, es que ahora estoy metiendo vehículos eléctricos. Muy bien, y sigues distribuyendo chatarra. O sea, son cosas que no entendemos. Claro. ¿Cómo dar el salto con la tecnología de las papitas chatarra a las papitas que no sean chatarra? Se puede dar. Pero ¿cómo darlo? Sí. ¿Cómo dar el salto de la vivienda fácil, donde la máquina me hace los diseños, tiro los árboles, acabo con la biodiversidad y planto casas como si le aventaron unos maicitos a las gallinas, ¿no? Así van apareciendo las casas de los más pobres. Pero de la misma manera como cajitas de zapatos se van poniendo las casas sociales. ¿Cómo dar el salto a algo diferente, que además deja más dinero? La ciudad verde genera más plusvalía que la ciudad que tenemos en general, donde pavimentamos todo y tiramos los árboles. Claro. Y ahí me entra un tema muy interesante, porque precisamente hablamos del Estado, de esta parte como del sector privado, pero algo que realmente está también como de indagar, ¿qué papel juega entonces la sociedad o los ciudadanos en esta gobernanza territorial? A ver, si yo les digo, a ver,
Hablemos de la Cámara de la Industria de la Construcción. Yo estoy seguro que en su mente aparece un conjunto de personas, un conjunto de empresas, hasta un lugar, ¿no? Si hablamos de los transportistas, ustedes los pueden ubicar, o los hoteleros. Por si yo te digo, a ver, platícame de la sociedad. Es una entelequia en el sentido de que puedes jugar con ella. Hablar del pueblo, de la sociedad, de la gente. A ver, espérame. Cuando hablamos, hablemos de qué sociedad, de qué parte del pueblo, de qué parte de la gente. Yo estoy hablando de actores sociales. Ahora, la ciudadanía, finalmente, en el fondo somos producto de la misma sociedad y del mismo modelo. Entonces, somos también especuladores, en buena medida. Tratamos de que todas las acciones ambientales se hagan en la tierra del compadre, pero no en la propia. Nosotros nos sentimos con derecho de consumir más agua porque yo soy yo, y de tirar el árbol porque, es que está tirando hojas en mi azotea. Hay que tirar ese árbol y tiramos el árbol. O compré un terreno y me deja más negocio arrasar con todo lo que hay ahí para poner 1000 casas. Qué negocio redondo, y genero empleo, y queda entre comillas otra vez el tema. ¿Dónde está la responsabilidad social concreta? Y esto nos lleva necesariamente a otro elemento de la gran totalidad, que es la educación y la cultura. Pero la educación y la cultura son producto del propio comportamiento cotidiano. Estos modelitos que han sacado en los últimos tiempos, como el síndrome de la ventana rota que llamaron, bueno, se refiere a algo que es muy básico. Si yo vivo en un lugar donde toda la gente va caminando y va comiendo y va tirando las cosas, la basura, eso es lo normal. Esa es la cultura que está predominando. Si yo logro cambiar esto, que fue lo que trataron de hacer mucho en Medellín, en Bogotá, como resultado de su proyecto de Transmilenio, estas cosas, pusieron a los jóvenes a trabajar mucho en eso. Y algo lograron. Hay ciudades en México que son mucho más limpias que otras. La Ciudad de México, el Estado de México, es un mugrero, dicho con el mayor respeto para la gente. Pues yo soy del Estado de México, pero me da pena, me siento muy mal de salir a correr o a caminar o a donde sea y veo basura por todos lados. Y no hay gobierno que realmente le preocupe. O sea, más allá de campañas, limpiemos el Estado de México. Sí, hay que limpiarlo, pero no es una cuestión de limpiemos el Estado de México 20 días o ponga la basura en su lugar. Es un tema de cultura de fondo que tiene que durar desde pequeños, trabajarlo. Pero ¿cómo empiezo? Por educar a los abuelos, a los papás, a los tíos y luego a los niños. Entonces, el tema de la cultura urbana, de respeto al otro, es un tema que tiene que ver hasta con la iglesia y tiene que ver con la educación en las escuelas públicas y privadas, tiene que ver con las clases sociales, por qué unos tienen derecho, y eso de que la solución somos todos porque todos contaminamos. Espérame, yo entiendo que contamino al subirme a un coche y que contamino al usar ropa y al comprar regalos y tener cosas que tiro a la basura. Pero no es lo mismo lo que contamina grandes empresas mineras, lo que hizo Grupo México en el río Sonora, o el famoso tema de Calica en la península de Yucatán, o el tema de los grandes hoteles, o el tema que ustedes me digan, de la producción de automóviles y todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a un acuerdo social? Lo que dije hace rato, entre actores son los más importantes en la transformación de la ciudad, con los gobiernos y la ciudadanía acompañando esto, porque la ciudadanía, a través de organizaciones, que es otro actor social relevante, ambientalistas y etcétera, este conjunto son los que llevan la voz cantante, y buena parte de la ciudadanía sigue estos caminos. Si empiezan a ver que todas las empresas empiezan a anunciar y a evidenciar que se vuelven
serias, todo lo que quisiéramos que se volvieran en términos ambientales, sociales, de reducción de la desigualdad, todo esto. Y gobiernos que lo hicieran, los demás lo seguimos. Es más difícil que yo trate de convencer a través de esto a ustedes, de un podcast a una sociedad muy grande, de que seamos respetuosos con el otro. Y ser respetuosos con el otro, otra vez la idea de totalidad. La otra persona en sí misma es una totalidad. Sí. Y merece el respeto en todo. Yo no tengo por qué hacer ruido que le moleste a esa persona. No tengo por qué tirar basura en el trayecto afuera de la casa de esa persona. No tengo por qué aventarle el coche. No tengo por qué tantas cosas. Eso del respeto al otro, la otredad y toda esta terminología es fundamental. Pero si no tienes el referente, cuando volteas y ves el referente de gobernantes corruptos, de empresarios salvajes en el consumo y en otras cosas, con una soberbia impresionante, cuando ves a otros que lo hacen bien, te llama la atención y tratas de seguirlos. Afortunadamente cada vez hay más, pero el problema sigue siendo demasiado grande para el esfuerzo que se está haciendo. Entonces hay un problema ahí de educación, de cultura, de entendimiento, de acuerdos, que poco a poco en algunos casos se van logrando, en otros cuesta más trabajo, sin duda. Claro. Y si pudiera como ponerlo como en utópico, esas cuestiones que nos estaba mencionando, ¿cómo se imagina que fuera el futuro de las zonas metropolitanas en México en los próximos 10 a 20 e incluso a 50 años? Mira, aunque nunca he estado de acuerdo en los sismos, así que la tecnología nos va a resolver el asunto. Tranquilos. Como está avanzando la ciencia y la tecnología, por ahí sigamos haciendo lo que hacemos. Va a avanzar y nos va a resolver muchos de los problemas. O dejémoslo en manos de los gobiernos. No, van a ver cómo las cosas van a mejorar. Ya tenemos un personaje en el norte, en los Estados Unidos, que dice que hay que hacer a su país más grande, como supuestamente fue en el pasado. Cuando la gente está pensando, ahí está la solución. Ya estamos perdidos, porque no hay una reflexión, no hay una cultura que evalúe, que entre a esta lógica. Entonces, aún así, una parte que sí se puede reconocer, aunque sea parcialmente, es que hay elementos que nos muestran que las cosas van a ir cambiando. Y yo creo que la más importante es la propia crisis. Ahora que estamos viviendo la crisis del cambio climático, yo estoy trabajando en investigación y en consultoría en temas ahora de cambio climático, temas de calor extremo, temas de islas de calor que mata gente y mata el calor extremo más gente que los huracanes o que las sequías. En serio, se ha vuelto un asunto muy grave y sobre todo en las ciudades. Bueno, y la culpa resulta con que en buena medida es del urbanismo. O sea, en buena medida son lo que planificamos sin entender otra vez y lo que hacen los gobiernos y los empresarios sin entender y que generan nuevos problemas. Bueno, creo que la crisis es tan profunda y está teniendo un sentido tan claro que yo creo que por ese lado las decisiones se van a tener que tomar. No sé en cuántos casos vaya a ser tarde, porque a mí me preocupa ver el costo que tiene rehacer. David Harvey fue muy claro cuando empezó con sus primeros libros, aquel de urbanismo y desigualdad social en los años 70. Decía, es que cada decisión tomada en el tema urbanístico, si una vez que se tomó la decisión de poner una calle aquí, poner un hospital aquí o poner 1,000 viviendas acá, se institucionaliza, no hay vuelta atrás. Desfacer, como dijera el Quijote, es imposible. O sea, regresar a poner los árboles que tuvo ese lugar y quitar las 1,000 viviendas, una vez que tomaste esa decisión, ya se fregó el asunto, en pocas palabras. Bueno, este pleito, esto de lo que estamos hablando acá, no tiene más propósito que tratar de que entendamos lo que está pasando y empecemos a reducir por lo menos los excesos.
los excesos, y la crisis nos está evidenciando que el tema de calor extremo ya obliga, por ejemplo, ahora a que el gobierno federal ya le entre al tema de calor extremo. Sí. La presidenta está hablando ahora de cambio climático en serio, como el gran tema ambiental del gobierno federal. Bueno, López Obrador nunca dijo una palabra sobre el tema, ni sobre ciudades tampoco. Ella está hablando del ordenamiento de las ciudades, está hablando de poner la vivienda en el lugar adecuado, no de hacer casas nada más. Bueno, esto de que es producto de una crisis, que el trancazo cuando se evalúa la política de vivienda social, nada más que ya hay 11 millones de viviendas nuevas construidas en 20 años. ¿Cómo lo resuelves? Bueno, pues ahora hay que llevar allá lo que debimos haber hecho desde el principio, que es una política que yo traigo hace 25 años. Claro. Llévale a la gente todo lo que necesita pegadito a la vivienda. ¿Qué necesita? Necesita el médico, la farmacia, la panadería, la tortillería, el campo para que los niños jueguen, el parque para llevar a los bebés con jueguitos infantiles, ¿no? La escuela primaria, secundaria. Eso es lo que debe estar donde vive la gente. ¿Qué logras con eso? Orden, reducción de costos, reducción de emisiones. La gente se mueve menos porque no necesita moverse y por lo tanto ahorras en transporte, en desgaste de infraestructura, en consumo, en emisiones. Sí, son soluciones de sentido común, pero son tan obvias que no pasan por la mente. Hay que pensar en algo complicado, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo creo que ahí está el futuro. ¿Cómo veo las zonas metropolitanas? La crisis es tan profunda que algo poco a poco va a ir pasando. Nacieron el Metrobús, nacieron las góndolas ahora del, ¿cómo se llama? El cablebús, del cablebús. Se acelera el metro. Ahora una presidenta habla de trenes, que va a significar la reducción de miles, si se hace bien, de miles de vehículos en las carreteras y en las calles. Va a implicar menores emisiones de gas de efecto invernadero. Y eso abona. La pregunta es si tenemos tiempo. La pregunta es si la intensidad de la solución, como para imaginar una Ciudad de México con, digamos, una megalópolis con 40 millones de habitantes, donde la zona metropolitana de Toluca va a tener 4,5, 5, Puebla, Tlaxcala va a tener 6, 7, Cuernavaca 2 millones, Pachuca casi 2, zona metropolitana del Valle de México va a cubrir todo el valle, la parte del Estado de México, con 14, 15, 16 millones y 10 millones en la Ciudad de México. Y la pregunta, como lo pongo cada vez que presento algo, 500 y tantos municipios, casi 530 municipios, 6 entidades federativas, 30 y tantos millones de habitantes, una movilidad que habla de millones y millones de viajes todos los días, muchos como de carritos chocones, tontos, porque yo tengo que ir a comprar algo básico a otra ciudad porque no lo tengo aquí, o tengo que moverme a 10 kilómetros para una colonia porque es la única farmacia de especialidades que hay, o el hospital, etcétera, ¿no? Esto nos está llevando a una condición tan crítica que no veo otra más que empezar con políticas como estas que estoy diciendo, ¿no? Poner los equipamientos donde está la gente, darle más autonomía a los municipios y más recursos, entender, y las zonas metropolitanas van a seguirse expandiendo. Sí, claro. Es el sino, es la OSD lo planteó hace muchos años y ahí tenían razón. Este año, primero este siglo, es el siglo de las metrópolis y es el siglo de las migraciones. Ahí están las evidencias, ¿no? Y este año y este sexenio es el sexenio de las migraciones y el sexenio de la expansión de las ciudades. Si hay orden en lo que viene y hay toda la tecnología, la ley ya lo dice, aunque no lo detalla, necesitamos un reglamento de la Ley General de Asentamientos Humanos. Tenemos normas oficiales mexicanas que no había y que ya hablan de esto, de suelo apto, dónde se puede urbanizar y dónde no se debe urbanizar, que eso es muy bueno. Sí. Llevamos 30 años también trabajando con esas metodologías. Ya algo convencimos al gobierno y el propio gobierno se convenció también por su parte. Entonces estos encuentros hacen que digan, oye, esto que estábamos discutiendo ya lo discuten acá. Creo que tenemos razón, entrémosle al tema. Y en eso estamos, ¿no? Cambios en el transporte,
acercar los usos del suelo que requiere la gente, sus equipamientos y todo esto, es un mecanismo. Pero advertencia a todos los que nos ven y nos escuchan, van a vivir cada vez más personas en espacios multiurbanizados, hiperurbanizados. Y no está mal. El artefacto, como decía Carlos de Matos, el artefacto más perfecto que ha construido la humanidad es la ciudad. Porque eso en el fondo es un artefacto que está funcionando con hormiguitas que están corriendo y que algunos se paran en la esquina y luego avanzan, nada más por una lucecita. ¡Wow! Digo, para lo salvaje que somos, es muy importante que ya se logre. Gente que va por la bicicleta en lugar del coche, ¿no? Gente que apoya a los que más tienen. O sea, hay muchas cosas buenas. ¿Cómo hacemos que esto le llegue a los grandes actores que son los que realmente deciden más fuerte que los demás? Los desarrolladores, los inversionistas, los propietarios, los gobiernos. Ahí está el tema. Y yo creo que si seguimos peleando, ustedes sigan con sus podcasts haciéndolo lo más... que lo escuchen cada la quien mayor en su trinchera, gente. ¿no? Sí, yo haciendo lo mío y cada quien haciendo lo suyo, creo que se pueden lograr pasos importantes. Sin no, pues la verdad muy motivador esta última parte, creo que es como lo que nos impulsa realmente a todos estos apasionados del urbanismo. Yo creo que cada quien va teniendo como ciertas perspectivas, ¿no? De la gobernanza puede sacar muchísimas perspectivas y cada quien va brindando como otras especializaciones más pequeñas y la verdad es que creo que nos llevamos muy buen sabor de boca. Tenemos ahorita ya en mente muchas reflexiones y yo invito a las personas que nos están escuchando a que indaguen más, a que podamos investigar más, ¿no? Siempre hay algo nuevo que aprender. Y la verdad es que aquí el doctor Iracheta tiene muchísimo de dónde ir e indagar. Entonces, pues los invitamos también a que estén al pendiente de las nuevas investigaciones que está haciendo. Ahorita mencionó del cambio climático, de lo de calor, las olas de calor. Las islas de calor. Entonces, el tema es calor extremo en las ciudades. ¿De dónde proviene y sobre todo qué responsabilidad tiene la ciudad en agudizar este fenómeno que ya nos viene por el cambio global de la temperatura? No, y es muy interesante y ahorita hay que investigar y hay que informarnos de la manera correcta. No siempre creer todo lo que vemos de cualquier fuente. Realmente aquí tratamos de ser más válidos científicamente. Entonces síganos escuchando, sigamos investigando más. Ya por penúltimo, quisiera hacer como una dinámica con usted. Más que nada, una dinámica es como que nos recomendara algunos libros o autores que nos recomendaría para entender más como sobre las metrópolis y asimismo como interesante sobre las ciudades. O sea, a lo mejor una literatura clásica que hable sobre la ciudad o de igual manera es abierto a su consideración. No, muchas gracias. Mira, yo me iría a lo más reciente porque tiene la base de lo clásico. Cuando digo lo clásico, no me estoy refiriendo a Vitruvio, me estoy refiriendo a lo clásico de cuando el modelo social y económico se agudiza en el mundo, cuando aparece Reagan y la Thatcher con el neoliberalismo, las crisis que se dan en los años 60, el mayo del 68 en muchas ciudades del mundo, la crisis de las guerras. Bueno, todo esto genera un cambio de la forma de entender lo social, pero lo que llamamos lo socioespacial. Cómo la ciudad se convierte en el sitio de las contradicciones, pero también el sitio de los acuerdos, de las alianzas. Y ahí es donde vienen... Bueno, y la pregunta es, ¿qué tiene que ver la ciudad? Nada más una arena, así es como, es el lugar donde llegan y se matan dos ejércitos. No, es el lugar que la propia ciudad en su estrategia, en su forma de estructurarse, nos plantea una serie de caminos, de soluciones y de controversias y de contradicciones. Bueno, por ejemplo, Urbanismo y Desigualdad Social de David Harvey, me parece que es uno de los libros, es uno de los íconos de esto. Sí. Todos los trabajos de Castells, de Jordi, de Borja, son también muy, muy importantes. Althusser, fundamental para poder entender cómo se interpretaba en esos momentos, en los años 70, finales de los 60 y 70,
el pensamiento sobre la ciudad. Y algunos otros, por aquí tengo una anotación que puede servir. Bueno, yo publiqué un libro que se llama Políticas Públicas para Gobernar las Metrópolis Mexicanas. No las trajimos. Sí lo teníamos, pero no las trajimos. Bueno, pues ya lo conocen. Sí, bueno, sí. Ese libro lo que intentó hacer es releer, es preguntarle a los que saben de esto, es preguntarle a la vida cotidiana, es ver a la ciudad, a la gran ciudad, y preguntarle a la ciudad a través de los mapas, de los datos, de inclusive las notas periodísticas, cómo está funcionando, dónde están los problemas. Y eso se traduce en ese libro, ese de políticas públicas. Por ejemplo, creo que puede ser interesante. Yo acabo de evaluar un libro que se llama Gobernanza Metropolitana del Colegio de Jalisco, de 2019. Trae una serie de textos que creo que pueden ser interesantes, aunque son muy, muy jaliscienses. Sí. Pero no, qué bueno, sí, porque ayuda a entender una realidad que es diferente a la del centro de México. Hay un libro que creo que ya tiene traducción al español, se llama Steering the Metropolis, donde hay ejemplos de todo el mundo. Es un libro grueso que también ONU Habitat, Universidad de Guadalajara, publicaron. A mí me tocó escribir sobre el caso mexicano de la Ciudad de México, pero están casos ahí de la India, de Asia, de Europa, de América en general. Creo que vale la pena verlo. Déjenme ver. Hay unos estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y de ONU Habitat que se refieren a la literatura, es una revisión de la literatura sobre gobernanza metropolitana o sobre metrópolis. Y hay una organización, es decir, hay que meterse en esas páginas y buscar y lo van a encontrar. Sí, claro. Hay una organización que se llama AERIC, de la que soy parte y fundador, que se llama América, África, Europa de Regiones y Ciudades. Y lo que hemos hecho es tener reuniones, pues cada que se puede, porque cada vez hay menos recursos, pero hemos tenido reuniones en América, en España, particularmente, tiene su base en Barcelona, pero hemos publicado y recientemente publicamos un libro también que se refiere a gobernanza metropolitana. Se meten a AERIC, y que está en Barcelona, van a encontrar varios textos y sobre todo todos los documentos que surgieron en las reuniones que tuvimos en aquel momento, ¿no? Y aparte de esto hay muchísima literatura, pero que es literatura europea, norteamericana, inclusive asiática, que bueno, pero lo que se ha hecho en una ciudad, no sé, como Atlanta o lo que se ha hecho en Nueva York, o querer copiar a Barcelona, inclusive querer copiar en algún momento a Bogotá o a Curitiba, no es lo mejor. Claro. Yo he insistido mucho en que tenemos que entender primero qué pasa con nuestro caso. Wow. Cierro esta recomendación con lo que les comenté hace rato de la creación de la Red Mexicana. Esta red surge cuando el gobierno federal, a través del área de gobierno, el área de desarrollo urbano, que era desarrollo social todavía, y el área ambiental, nos reúnen, pero particularmente ahí la Cancillería, diciendo, oigan, tenemos un problema. Decenas de alcaldes y alcaldesas quieren hacer la peregrinación a Curitiba y el Instituto de Planificación de Curitiba ya está hasta acá de mexicanos que todos llegan a preguntar lo mismo. Y la propuesta nuestra fue, oigan, ¿y si traemos mejor a Curitiba, México? En el sentido, traigamos a todos aquellos que hablan de ciudades, metrópolis, y los sentamos a dialogar aquí e invitamos a las ciudades y nos ofrecieron, todavía era Tlatelolco, la sala de embajadores, la sala oval. Ajá. A mí me tocó presidirla, no fue algo sensacional ese momento, sí, claro. Porque reunimos a 35 ciudades más o menos y muchos expertos. Y como 8 o 10 ciudades extranjeras que trajeron su verdad. Y con otros, con los que formamos parte de esto, estaba Héctor Ferreira, estaba Julio García Coll, pero no recuerdo más bueno, pero Julio dijo, oigan, y si aprovechamos estos 2 días, yo preparo hoy en la tarde para que mañana, segundo día, cada ciudad que está presente nos diga qué tan sustentable es, porque era Red Mexicana de Ciudades Sustentables, así se llamaba. Pasábamos la información a todos, la revisamos
y llegamos a la conclusión, ninguna ciudad de las que están aquí es sustentable. O fallan en agua, en transporte, en basura o en todo. Entonces, de ahí, al cerrar, le cambiamos, pusimos Red Mexicana de Ciudades hacia la sustentabilidad. No. Pero organizamos 11 seminarios, taller. Tenemos 10 libros publicados sobre centros históricos, agua, sobre el tema social, sobre metrópolis de un tipo, metrópolis de otro. El último de metrópolis, que fue en Nuevo León, en Monterrey, fue la base de lo que después nos invitaron a varios a hacer la nueva ley que ya se publicó en 2016. O sea, tuvo mucho impacto. Y esa red era para funcionarios locales. No era para que nos hablemos entre nosotros, que vamos a estar de acuerdo. Es un club de elogios el nuestro. Pues sí, todos hablamos de lo mismo y estamos de acuerdo porque ya lo estudiamos. Claro. ¿Qué pasa con los que no lo entienden o no les gusta o simplemente no están preparados? La clave de esa red fue gobiernos municipales, que platicaran entre ellos de buenas prácticas y así sucesivamente. Y lo mismo es ahora con Calor Extremo México, que creamos hace poco con otros 2 y estamos en eso, o el tema de cambio climático con una plataforma que apoyamos a la Asociación Mexicana de Implanes, porque es una oportunidad el Implan. Hace rato lo preguntaste y yo me desvié para variar, pero el Implan, hay buenos Implanes y hay muy malos Implanes. Entonces la clave es que estos institutos realmente tengan una presencia ciudadana de actores sociales relevante y que de ahí deriven nuevas prácticas y nuevas soluciones que no están derivando de una oficina cerrada que depende de un personaje que no entiende nada, que es un alcalde o una alcaldesa, que ocurre mucho. Sí. Acá hay una cierta independencia y hay un consejo que tiene algunos expertos que te abren el cerebro y empieza a pensar de otra manera, ¿no? Claro. Bueno, por ahí va el asunto. No, pero la verdad muy interesante esta última parte. Yo desconocía, o a lo mejor sí, más o menos había indagado de esta red. Yo sí la por un poquito más. Sí, hasta 2011, ya tiene 13 años. Ya. Es que cargaba en mi espalda y de otro compañero de León, de Rafa Pérez, que ahora es director del Implan de León. En nuestra espalda cargamos todo con yo con mi ayudante académica y él con quien podía. Entonces, pero además era con nuestros recursos a veces personales. Sí, claro. Cada reunión, a veces te daban dinero los gobiernos locales o estatales para hacer la reunión. A veces había que... Sí, así fue. Pero funcionó, tuvo su impacto. Ahora hemos trabajado con el Congreso Nacional y Congreso Iberoamericano de Suelo Urbano. Ya lleva 6 nacionales, 3 internacionales en América Latina. Ha funcionado. O sea, vamos viendo que sí hay impacto de esto. Publicaciones, conferencias. Pues esa es nuestra chamba. Así es. Sí, claro. Decirle a los demás, oye, no soy ni más inteligente ni más listo. Simplemente a mí me pagan para estudiar esto. Exacto. Y como ya lo estudié, como el médico que le pagan, tú le pagas a él, pero él cobra porque aprendió algo que tú no tienes por qué saberlo. Entonces te ayuda. Bueno, yo trato de difundir todo este conocimiento de muchos otros para que sirva de algo, sobre todo a los gobiernos locales y a los grandes actores. Así es. Y a los grandes actores. Pues sí, esperemos que este episodio pueda llegar también hasta esos actores, pero si no, mientras a los que alcance a llegar. Pues cuenten conmigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. No sé si quisiera decir algo más. Cerrar este episodio. Lo que dije, creo que la primero agradecerles que además hayan sido alumnos de la facultad que yo fundé. Pues qué gusto me da. Que esto se difunda a todo el país, que salga del centro. En el norte hace mucha falta, parece que no, pero hace mucha falta. En el sur particularmente, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán menos, pero no hay gente experta dedicada. Tabasco hay muy poca. Ir allá, que el mensaje llegue allá. Aprovechar la tecnología ahora que tenemos esta posibilidad. Y que los jóvenes de todas las carreras entiendan que tienen una responsabilidad urbana
A veces directa, a veces no tan directa, pero de que la Pero tienen, la tienen. Y ese No, es el pues mensaje. Muchas gracias nuevamente. No, muchísimas gracias. Ha sido un honor escucharlo, estar aquí, pues más que nada resumiendo, ¿no? Tratamos de resumir como este tema que es tan complejo. Y la verdad es que creo que nos llevamos un buen aprendizaje. Esperemos también que todos nuestros oyentes se hayan interesado más, así como nosotros. Y pues bueno, esperamos que también en nuestro siguiente episodio puedan acompañarnos. Ojalá. Nos Saludos. vemos. Bye.